sursum corda. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Amigos y hermanos de Radio María, en este nuevo Sursum Corda, levantemos el corazón, todo para Dios, para darle gracias. Y hoy quiero conversar sobre nuestra relación con el Papa. Todos somos católicos, y si no, el que no es, le explicamos la Iglesia de Cristo, como él la fundó, que es un pueblo raro, porque no tiene territorio, no tiene los trabajos, en fin, no tiene que sostenerse, está en todos los pueblos, es llamado de todos los pueblos, está en cada uno realmente, eso es cada diócesis. Cada diócesis es la iglesia entera con su obispo, y a su vez es una comunión de todas las diócesis, y es una única, porque no es una federación. Y en esa comunión, como Cristo creemos, frente a la fe católica, es católica porque es plena en su fe, universal en su fe, tiene todo, y todos los pueblos, y esa comunión pasa visiblemente por la comunión con el Papa, con el obispo de Roma. La Iglesia de Roma preside a todas las iglesias en la caridad, decían los santos padres, y porque tiene el testimonio de Pedro y Pablo, el martirio de Pedro y Pablo, la tradición, lo que él enseñó, y el obispo de Roma preside a todos los obispos y a todos los fieles, y es el sucesor de Pedro, el Papa. ¿Cuál es nuestra comunión con el Papa? ¿Cómo vivir esa relación? A veces, y si no está mal, pero no puede estar en el centro, es una impresión afectiva. Me gusta, me cae bien, es simpático, no es simpático. Bueno, todo eso, fíjese que en primer lugar es algo que conocemos ni hace 100 años, porque durante todos los siglos la inmensa mayoría de los fieles puede ser que supiera el nombre del Papa con el que estaba en comunión, no estaba a través del obispo, ni siquiera la cara. Eso que empieza con la fotografía, luego con la prensa, bueno, y que hablemos después ahora de la televisión y todos los medios modernos, hacen que el aspecto personal, te digo, su gesto, su sonrisa, su qué sé, se tome más en consideración. En sí no está mal, porque es una relación con alguien, pero el principio nuestro es el de la fe. Y en la fe, que la comunión con el Papa, primero le digo, es comunión en la fe precisamente. Al Papa, junto con los obispos, pero él como primero le toca el confirmar a los hermanos en la fe y el cuidar la fe que recibimos de los apóstoles. La Iglesia Católica tiene la misma fe y es católico el que no solamente es bautizado en la Iglesia Católica o ha sido bautizado en otra iglesia, entra, sino que vive esta comunión con los obispos, con el Papa, pero vive la comunión en la misma fe. No se puede ser católico a lo que a mí me parece. Tenemos por eso, en primer lugar, el credo, que es el esencial de la fe. Tenemos en Jesucristo, verdadero hombre nacido de María, verdadero Dios. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Es hijo engendrado, no creado, porque es Dios, siguiente de todos los siglos, con el Padre y el Espíritu Santo. La Trinidad, la Encarnación, Jesucristo, por eso es Señor, es Dios nuestro, con el Padre y el Espíritu Santo. Murió, por eso puede salvarnos, porque su muerte humana la ofrece el Hijo, que es eterno, por eso tiene ese valor infinito. Resucitó, está a la derecha del Padre, vendrá como juez y está presente en la Iglesia. Por eso en el credo entra también, creo en la Santa Iglesia Católica, con la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Que en primer lugar es la fe. Nuestra relación con el Papa es pedirle que nos confirme en la fe, y esa es la misión. No es qué le parece a él, qué se le ocurre, no, es la fe.
y la Iglesia sabe, y los católicos tenemos que saber, por eso hay que conocer la fe, qué cosas son de fe, como esta que yo acabo de decir, y otras más, y qué cosas son, bueno, más iluminación de la realidad con la luz de la fe, pero que también tienen partes transitorias. Nosotros tenemos, por ejemplo, que la Iglesia sí cree que están las cartas apostólicas, que Dios ha querido que vivamos los pueblos y con un cierto orden y por lo tanto con alguna autoridad. Y hay que nosotros obedecemos a la autoridad, nosotros que somos libres e hijos de Dios, obedecemos a la autoridad, en este caso política, porque es voluntad de Dios que la haya. El modo como se determina, que es una monarquía, una república, eso Dios lo ha dejado a los hombres, así que a la Iglesia no le compete, a no ser el señalar lo que va contra la verdad y la ley de Dios, la ley natural. Así que pues, en primer lugar, los contenidos de la fe, y todo católico tiene que estudiar la fe. Pero la fe católica es un poquito más difícil, por decirlo así, porque es sobre la realidad y la Iglesia la contiene toda, esos católicos, no deja caer pedazos. Por ejemplo, yo muchísimos años, charlas de bautismo a católicos adultos, pide bautismo para los hijos, pues está muy bien, pero trabajándolo de repente dice que Jesucristo es Dios. No, es el Hijo de Dios. No, pero es solamente uno, es Dios. Entonces voy explicando, ¿no? Y sí creen. Así que hay que estudiarla, la fe, porque no, es nuestra luz. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Bueno, lo que ha hecho por nosotros. Bueno, y nosotros, también una visión del hombre. El hombre es creado por Dios. Por lo tanto, lo que es ser hombre, hay unos elementos que son esenciales y que no cambian y que entran en la fe. Por ejemplo, el hombre tiene alma, el hombre está llamado a la vida eterna. Entonces, nosotros estamos en una cultura que es anticatólica, porque digo anti porque justamente creció en oposición a lo que entonces, que no es simplemente como eran los anteriores al cristianismo, que no eran anticatólicos. En todo caso, eran paganos, tenían una religión más o menos verdadera y más o menos deformada, pero no se oponían. En cambio, la que estamos sí se opone. Y nos da una visión, es toda la educación, todo lo que oímos, el Estado, que el hombre está para ser más o menos feliz, más o menos tranquilo con las cosas de esta vida. Pero no es así. El hombre tiene una dignidad última que es llamado la vida eterna, y por eso también su último fin y lo que tiene que orientar su vida en las elecciones que haga es también esa totalidad de su dignidad. Y el hombre, bueno, ya es salvado por Jesucristo, el hombre santificado por la gracia, y los que estamos llamados a vivir de acuerdo a los 10 mandamientos. Eso también entra en la fe. O sea, hay una conducta que entra en la fe. En el detalle no, pero sí, los 10 mandamientos hay que cumplir. Y no se tiene que cumplir, hay que ver la vida así. Por lo tanto, vamos contra la fe católica, y entonces estamos en contradicción, no solo con el Papa, que cumple con su deber de recordárnosla, con Jesucristo. Por ejemplo, el que haya un número bastante grande de católicos que estén a favor del aborto, que va contra el 5.º mandamiento, es matar al inocente. No se puede, pero no solamente no se puede, es horrible. Y no podemos dejarnos como acostumbrar que nosotros tengamos en Uruguay más de 10.000 abortos por año, eso cuantifica, y que se cree el Estado y la Organización de la Salud para matar, y que se vuelva, ya digo, normal. Nosotros no podemos aceptar eso, ni para nosotros, ni para los demás. Podremos o no imponerlo según las formas de decidir que haga, pero tenemos que, en todo caso, estar en desacuerdo, y en desacuerdo que nos quieran involucrar, y de hecho nos involucran, porque nosotros pagamos todo. Sale de los impuestos y sale de lo que se descuenta el sistema de salud, y pagamos algo que es inmoral, pero gravemente inmoral y malísimo para la salud humana. Es malo para las mujeres,
en el hecho mismo, sea la forma que se haga, es una agresión a sí misma, y a todo como está creado y cómo está funcionando. Hay que destruir procesos de su cuerpo, es una destrucción para su alma, para su mente, porque la mujer está hecha por Dios para poder procrear, como el hombre está hecho para ser padre, y ni la mujer ni el padre debe, y eso deja, porque ustedes saben que después hay que ir al psiquiatra, porque todo queda en el alma humana, todo queda en el corazón, la violencia. Por lo tanto, yo, hay que ver, hoy por hoy, en gran parte en la visión del hombre, hasta vienen con la eutanasia, no es digna esa vida, así que vamos a ayudarlo a morir, para que sea digna su muerte, como si no fuera digna su vida. Todos los mandamientos, la sexualidad, todo eso entra, el recto uso y vivencia de la sexualidad. El matrimonio, el hombre está hecho para una unión estable y santificada por Dios y con un compromiso de indisolubilidad y monógamo. Ese es el matrimonio. Entonces, hoy por hoy la mayor negación real de Dios se hace en la visión del hombre y en el modo de vivir la vida. Entonces, nuestra relación con el Papa es de comunión, pero también de pedirle y de aceptarle y de querer saber cómo él, junto con los obispos, nos recuerdan la verdad sobre Dios y la verdad sobre el hombre, la verdad sobre la iglesia, la verdad sobre la vida, la verdad sobre la muerte. Jesús mandó a los apóstoles, los envió, vayan y anuncien el Evangelio a toda la creación, bauticen y luego enseñen a cumplir todo lo que os he mandado. Esa es la función de la iglesia, así que hay que desearlo y agradecerlo. Porque la iglesia, repito, está con esa misión. Por eso lo que se llama el magisterio y la enseñanza de los obispos, digo, a veces son cuestiones más, no digo discutibles, son iluminaciones sobre acontecimientos que van a pasar. Algo tiene que decir. Ante la guerra, ante la guerra es complejo, porque la guerra, hay guerra justa, hay defensa, en fin, hay derechos adquiridos, en fin, por supuesto está primero la vida, pero son complejos porque no basta con decir, bueno, no hay que matar, sí, claro que no hay que matar, y no hay que matar injustamente, por supuesto hay que matar injustamente, pero ante la agresión, en fin, así que digo, ahí en esa iluminación que hace por el Papa y el llamado a la paz, pero el modo, cómo se dialogue, que se ceda, cómo se logre una cierta reconciliación, eso entra en mucha cosa que es opinable y que la cual también los cristianos tienen libertad de opinar, aun si, por ejemplo, un obispo o el Papa dijo una cosa distinta. En cambio, sí tenemos que, primero, creer que Cristo nos enseña, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la fe en Cristo está unida a una aceptación, a un dejarse iluminar, porque por el pecado, por nuestras limitaciones, pero sobre todo por el pecado, no solamente el personal, también hay el conjunto de la oscuridad del pecado, ya digo, que sea fíjense que y se muestre como progreso que en 20 años hayamos pasado a destruir el sentido de la familia, de la fidelidad, del valor de la procreación, y que no sea que las mujeres no quieran tener hijos y que los hombres no quieran tener hijos, sino alguno como que al final tampoco para realizarse, o sino que hagan la barbaridad, ¿sí?, de congelar óvulos para cuando a mí se me antoje. Es toda una manipulación que va contra Dios. Y bueno, el católico tiene que saber que eso va contra Dios, aceptarlo y hacerlo, y que es grave, y que por eso ellos no deja de ser católico, pero es un mal católico y rompe la comunión católica. Entre otras cosas, por ejemplo, no puede comulgar, debe ir a misa los domingos, pero no puede recibir la Eucaristía porque son agresiones graves. Bueno,
cómo ha sido una batalla cultural, ha sido una batalla contra la visión del hombre que de verdad saldría según la naturaleza. Pues nosotros pensamos bien, sin nuestros gustos y sin lo que ahora todo el mundo diga, es clarísimo que matar a un hijo es horrible. Ahora están llegando ya en algunas legislaciones a que se pueda abortar hasta el momento de nacer, y algunos aún recién nacidos. Ya no hay límite, porque o es absoluto que no se puede matar al inocente, o si es a consideración nuestra y según nuestras comodidades o gustos, que no venga con un problema, que no me complique la vida, que yo tengo programado un viaje, lo que sea. Entonces no tiene límites, y por eso está ahora no teniendo límites en la otra punta de la vida, que es el que está enfermo o la vejez. Se empieza diciendo siempre, como se dijo en el aborto, que es un acto de humanidad, pobre chica, la violaron, pobre chica, ella no quería, pero es un acto de humanidad inhumano. Bueno, ahora se empieza lo mismo al otro lado, está sufriendo, él no quiere, se siente mal, entonces vamos a ayudarlo, pero el amor es ayudarlo a vivir, a que él es valioso y que lo queremos, ¿bien? Mientras esté con nosotros según el plan de Dios, y no pasarle el peso de la angustia. Normalmente lo que está pidiendo el que sufre y el que está viejo, etcétera, si está en sus cabales, está pidiendo amor, está pidiendo compañía, está pidiendo ayuda, y esa es la que da, pero no ayuda, aunque lo diga que no puede más, él está pidiendo ayuda para poderlo, y que nosotros digamos que él vale, y no que ya dejó de valer, ya que en el fondo hay unos que valen y otros no valen para seguir viviendo, y de algún modo los que estamos bien empujamos a los que están mal, a que juzguen que ya es un acto bueno quitarse la vida y que tengamos que ayudar, o sea, tenemos que matarlo o ayudarlo a matarlo. Por supuesto que hay muchas otras cosas atrás. Entra también una solución económica, llamémosle así, porque, por ejemplo, los cuidados paliativos, acompañar bien a un enfermo que tiene mayores dolores y dificultades, es más costoso que matarlo. Entonces, hay también una gran hipocresía porque entra una cuestión económica. Pero además, eso va pervirtiendo a todos. Pervierte a los familiares. Claro, ya antes primero se destruyó la familia, como algo estable, como un vínculo indisoluble, como una pertenencia, con los esfuerzos que pides, claro, y con el perdón que hay que dar. No, se toma, se deja, entonces hay una gran soledad, cada uno es tomado, dejado, según el momento o según. Después, se entró, ya repito, con el aborto, que siempre ponían primero el drama de los abortos clandestinos, que sigue habiéndolo por otra parte, pero el drama de la persona violada, pero la finalidad es hacerlo normal. Y por ejemplo en Francia quieren, estaba en la Constitución, que es hacerlo un derecho, lo que empezó siendo no penarlo, o sea, que no yo mandarlo a la cárcel, el que lo hiciera, por cuando en tal condición, porque era un acto de piedad con esa persona, ahora es un derecho, o sea, es la perversión, es un derecho que yo mate a mi hijo. Y ahora el mismo proceso, se ha hecho ya en muchas partes, y que no es nuevo, estamos siguiendo eso, se empieza también con la eutanasia, se matarlo para que, en fin, no sufra tanto, y bueno, un acto de piedad. Después de matarlo que cuando él no quiera, sí, por supuesto, le ponen una especie de trabas. Cada vez es mayor el número que es eutanasiado, usando ese verbo, o sea, que es matado en los países que incluso después se va bajando la edad, después a menores. Fíjense, el muchacho es un adolescente, sufre bullying, lo desprecia, mi vida no vale, y puede pedir. Es tremendo, o está enfermo, o tiene una deficiencia mental, o sea, que es
tremendo cómo va a cambiar hasta que se vuelve un derecho y ya está, por supuesto, en el suicidio asistido. O sea, miren, no quiero vivir más, ayúdenme, amamos. ¿Sí? Lo cual, entonces habría que, después, ¿por qué preocupación por el que se suicida? Si de verdad, si quiere, hay que hacerlo. Es tremendo. Fíjese también cómo, no lo voy a hacer ahora, la moral se rige por principios. Si uno cambia el principio para acomodar una situación, no hay moral. Entonces yo digo, no, si el bebé, el feto, en este caso, porque viene mal, porque me da problemas, porque yo lo quería, en fin, se vuelve primero una permiso, después un derecho matarlo. O sea, ya deja de ser que toda persona humana inocente no tiene derecho a la vida y debe ser respetada. Por lo tanto, también la misión del Papa es sostenernos en la fe y nosotros también como católicos tenemos el deber de escuchar, de conocer, si no lo entendemos, de profundizar, de estudiar y también de proclamarlo con libertad. Porque también nosotros hemos enviado, vayan y enseñen todo lo que yo les he mandado. Tenemos que vivirlo y si no podemos pedir la gracia de Dios. Somos débiles, nos cuestan las cosas, nos buscamos a nosotros mismos. Sí, pero sin mí no podéis hacer nada, pero con Él sí. Y tenemos que anunciarlo. Yo digo, tenemos que, en ese sentido, que ir a contracorriente, con valentía, con pensamiento. Y el Papa, los obispos, están también para enseñar y para apoyarnos en el anuncio de la verdad sobre Cristo, la verdad sobre el hombre, la verdad total, su gran dignidad, llamado a ser hijo de Dios y a la vida eterna, y llamado a ser digno, o sea, moral, virtuoso, según Jesucristo el Señor. Demos gracias a Dios que nos ha convocado en la Santa Iglesia, una santa, católica y apostólica, y en la comunión con el obispo de Roma, el Papa, hoy el Papa León. Sursum corda gratias agamus Domino Deo nostro Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas.